Buenas tardes, soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión en vivo, esta transmisión especial con motivo del 8º día de estado de emergencia nacional que todo el Perú acata para hacer frente al coronavirus COVID-19. Esta mañana el presidente Vizcarra dio a conocer nuevas cifras de contagios. Son más de 390 los compatriotas que han contraído ya el virus que ha cobrado la vida de 5 personas hasta el momento en nuestro país. Vamos a seguirlos manteniendo actualizados con información sobre cómo hace frente a esta enfermedad nuestro país. Pero por supuesto no hay que dejar de ver lo que ocurre alrededor del mundo, porque esa es una pandemia que está afectando a millones de personas, evidentemente no solo en el Perú, y uno de los algunos de los países más afectados están en Europa. De hecho, el país con el mayor número de víctimas mortales, que es Italia, está ahí en Europa. En el caso de Italia ya hay 4.500 fallecidos, más de 60.000 italianos han contraído este virus. España también es un país seriamente afectado. Y para analizar precisamente cómo el coronavirus ha impactado el continente europeo, hemos tomado un contacto vía Skype con el embajador Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. Embajador, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle primero en términos generales, ¿cómo evalúa usted el impacto que este virus está teniendo y va a tener sobre la salud pública y la economía en Europa? Bueno, claramente en Europa estamos en modo crisis. Tenemos una serie de países que tienen medidas muy duras, muy radicales, como las que vemos aquí en el Perú, con confinamiento y con aislamiento social. Los europeos estamos organizándonos como bloque. Ha habido ya una serie de reuniones para, por supuesto, trabajar juntos para hacer frente a la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo, y esto es fundamental, ya lo decía, hay que trabajar también sobre la crisis económica. Aquí hay dos aspectos. No hay que olvidar jamás el aspecto económico. La prioridad es la salud de los ciudadanos, la protección de los sistemas sanitarios, pero también es fundamental la economía. Ahora, hay diferentes países que han tomado la crisis con diferentes medidas. ¿Cómo entender que hay países que tengan diferencias tan dramáticas en las medidas de aislamiento, de cuarentena? Desde la Unión Europea no se ha contemplado la posibilidad de tener una estrategia unificada en todos los países. Bueno, cuando el virus llega a los países europeos, es verdad que aparece primero en algunos, incluso en algunas zonas concentradas, en algunos países, como el norte de Italia, y luego se extiende por otras partes de Europa. Yo creo que los gobiernos han ido adaptándose también a la evolución del virus. Ya estamos anticipando, además, o sea, las medidas de aislamiento social son claramente medidas que quieren evitar la propagación aún mayor de este virus, ¿no? Y por eso lo que estamos haciendo a nivel europeo es compartir toda la información. Estamos creando las condiciones para compartir también los medios de protección, para que circulen, por ejemplo, las medicinas por Europa, para que puedan circular los equipos de protección, para los equipos sanitarios, para agilizar la circulación en las fronteras europeas, ¿no? Precisamente hace unos días se decidió cerrar la frontera externa de la Unión Europea, entre otras cosas, para que haya una mayor fluidez, para que se pueda luchar mejor contra el virus en toda Europa, da igual que sea en España, en Italia, en Francia o en Bélgica, ¿verdad? Y para facilitar que puedan fluir las mercancías y los equipos que son tan necesarios para mantener la economía a flote, las cadenas de producción funcionando, ¿verdad? Y que pueda haber una mayor colaboración entre todos los europeos. Por tanto, yo creo que hay una respuesta a esta crisis. Hablando de colaboración, sabemos que en ciertos casos, por ejemplo el caso emblemático es Italia, el sistema de salud ha colapsado básicamente con el número de infectados. ¿Existe la posibilidad que algunos países que no están tan afectados o cuyo sistema de salud permite albergar a más pacientes reciban pacientes que no puedan ser absorbidos por los sistemas de salud, por ejemplo en Italia o en España, que son los países más afectados? Bueno, eso está ocurriendo, por ejemplo, entre Francia y Alemania, en las zonas fronterizas, ¿verdad? En Europa tenemos una cooperación fronteriza muy antigua y además muy bien implantada, ¿no?
Y precisamente lo que se está intentando ahora con las medidas europeas es que haya una serie de aspectos comunes, ¿no?, en la lucha contra el virus desde los países europeos. El ejemplo de, por ejemplo, pacientes que van a un sistema en un país vecino, pues se está haciendo en el caso de Francia, Alemania, incluso con Suiza, ha habido en las zonas fronterizas, ¿verdad? Y creo que se está organizando. También una de las estrategias es intentar evitar, ¿no?, los desplazamientos y contener el virus. Por lo tanto, hay que equilibrar, ¿verdad?, y buscar soluciones que tengan en cuenta, pues, todos los alcances de esta crisis, ¿no? Y evitar los movimientos a veces es una prioridad. Pero desde luego hay una respuesta común europea y eso es lo importante. Ahora, vayamos al tema de recuperación económica. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó en una conferencia hace unas horas que pide una suerte de plan Marshall de reconstrucción europeo y la emisión de eurobonos, ¿no? ¿Cómo vislumbra usted ese proceso? ¿Va a haber una estrategia conjunta de la Unión Europea para la recuperación económica? Sí, sí, claramente va a haber una estrategia común. El Banco Central Europeo, como sabéis, en Europa hay una serie de países que además tienen una moneda común, ¿no? Tenemos un Banco Central Europeo, ya ha dicho, ya ha afirmado que va a hacer todo lo necesario, todo lo que haga falta para mantener a flote las economías europeas, para preservar el euro y, desde luego, estamos ahora trabajando, diseñando precisamente ese plan de bonos para aliviar, por supuesto, la carga de la deuda que se está imponiendo sobre muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. También hay un plan europeo, junto con los planes nacionales, también hay fondos europeos ahora que se van a destinar a apoyar financieramente a los países, ¿no?, para que sigan desarrollando, manteniendo sus sistemas sanitarios. Son fundamentales porque el riesgo principal de esta crisis es que colapse el sistema sanitario, ¿verdad? Y por lo tanto hay que apoyar esos sistemas sanitarios. Y estamos aportando fondos europeos. Y luego, en paralelo, fondos para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, y para los ciudadanos. Es fundamental también que reciban apoyo directo, porque esta crisis, como les impide salir de casa, les impide ir a trabajar, les impide desarrollar actividades económicas, tiene un impacto directo, ¿no? Y queremos evitar que con la crisis se generen daños económicos irreparables y que incluso se puedan ahondar más todavía en las desigualdades y los problemas sociales, ¿no? Por eso, el mensaje es claro. Esta crisis requiere medios financieros y económicos enormes y hace falta utilizar fondos públicos. Y desde Europa ese es el mensaje. Vamos a seguir invirtiendo, aportando fondos, todo lo que haga falta para mantener a flote la economía europea y la economía mundial, porque nosotros tenemos una economía muy integrada, por supuesto, con otros bloques del mundo y, por lo tanto, es fundamental que la economía europea siga a flote. Se contempla que los países menos afectados y más prósperos de alguna manera subsidien en este esfuerzo de cooperación a aquellos que han sido más golpeados, como por ejemplo el caso de Italia. Bueno, el sistema europeo precisamente descansa sobre esa solidaridad entre Europa. O sea, eso ya lo estamos haciendo desde hace décadas. Todo lo que es transferencias de fondos de los países más ricos a aquellos países o a aquellas regiones menos aventajadas es algo que ya hacemos de manera natural en Europa, ¿no? Y el mismo presupuesto europeo entero sirve para eso. Por lo tanto, las medidas que están ahora planteando, estamos todavía en la fase de elaboración, hay una serie de medidas que ya, las de urgencia, ¿verdad?, que se están ejecutando, pero toda la filosofía europea descansa precisamente en eso, ¿no?, en que unas regiones, unos países más ricos apoyan a otros, porque la prosperidad de todos es fundamental para todos los europeos. Por lo tanto, no, si le va mal a Italia o a España o a otros países, eso no beneficia ni a Alemania ni a ningún país europeo. Eso lo tenemos muy claro. Y espero que este mensaje también pueda ser de utilidad para nuestros amigos y socios fuera de Europa, para entender que tenemos que buscar soluciones comunes, que no es el momento de replegarse completamente y de intentar arreglar todo en su propio territorio, porque este virus no tiene fronteras y lo está demostrando. Yo no sé si hay alguien en este planeta hoy en día que piense que las fronteras van a parar a este virus. No lo van a parar. Por lo tanto, como no hay fronteras, hay que buscar soluciones sin fronteras y hay que buscar soluciones económicas
que tengan este aspecto internacional. Y Europa es un ejemplo. Pero el nuestro está muy avanzado porque nosotros compartimos aspectos de soberanía y aceptamos que haya transferencias financieras de países con más fondos a otros que tienen menos. Darle también por el turismo. Europa es una de las regiones, bueno, una de las principales actividades económicas en Europa es el turismo. De hecho, Francia y España son los dos primeros receptores de turismo a nivel mundial. ¿Qué medidas se van a tomar para reactivar esa máquina del turismo que es tan intensiva en mano de obra, sobre todo una vez que haya pasado esta crisis? Desde luego, eso es fundamental. O sea, como he dicho, ¿no? España y Francia reciben cada uno casi 100 millones de turistas internacionales al año, España un poco menos, Francia un poco más. Es fundamental para la economía. En este momento, por supuesto, el aislamiento social, evitar los contactos, evitar los desplazamientos sigue siendo la prioridad para, sobre todo, salvaguardar los sistemas sanitarios, ¿no? Para que no colapsen, tanto en España como en Francia y en el resto de Europa. Pero ya estamos trabajando, de hecho ya lo podéis ver, ¿no? En muchos sitios, utilizar pues lo que se puede, la tecnología. Muchos museos europeos están ampliando su oferta en línea. Se intenta mantener el interés e incluso generar más interés por la cultura europea a través de vídeos, a través de todo lo que es los medios tecnológicos, para, por supuesto, que cuando se pueda otra vez volver a viajar, pues que siga existiendo esa voluntad, ese deseo de visitar Europa y que sigamos acogiendo muchos turistas. Pero hay que recordar también que una gran parte del turismo europeo es intraeuropeo, es decir, a Francia van muchos extranjeros, pero son otros europeos de la región. Por lo tanto, es muy importante que podamos relanzar también la economía europea, ¿verdad? Que se pueda superar esta crisis para que luego los mismos europeos puedan volver a circular por Europa, ¿verdad? Y traer ese turismo que es tan fundamental para nuestra economía, claramente. Si comparamos en perspectiva la crisis económica del 2008-2009 que golpeó duramente a Europa, en particular a España, por ejemplo, y la comparamos con la crisis económica que potencialmente, bueno, que está siendo generada por el COVID, podríamos decir que esta es de igual, menor o mayor magnitud que la del 2008-2009 para Europa. Bueno, las comparaciones siempre son bastante claras, ¿no? Y aquí, bueno, han pasado también bastantes años y, por supuesto, los motivos son distintos, son muy diferentes. Y la duración en el tiempo de esta crisis, pues todavía no la conocemos. No sabemos las consecuencias que va a tener. Lo que sí sabemos es que tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos de una manera que quizás no hicimos en el 2008-2009. La reacción ahí fue distinta, la capacidad de reacción fue diferente en el 2008-2009. Hoy en día la crisis es muy aguda y desde luego vamos a seguir porque todavía no, desde el punto de vista temporal, todavía no hemos salido, claramente, ¿no? La economía no se va a relanzar mañana, pero tenemos también cierta capacidad de reacción, tenemos una solidaridad en Europa, tenemos una solidaridad todavía más fuerte, y lo estamos viendo pues con las medidas sobre los bonos, sobre el apoyo del presupuesto europeo. Tenemos también la capacidad de adaptarnos, como decía yo anteriormente, ¿no? Del caso del turismo, pues utilizar métodos tecnológicos, generar futuros nuevos visitantes, ir anticipando. Está el debate de la renta universal, ¿verdad? Que se ha vuelto a abrir en Europa. Desde luego, esto podría cuestionar y podría plantear nuevas ideas, ¿no? Para los sistemas sociales. Es decir, tenemos también oportunidades que en Europa, a nivel de la reflexión, de la colaboración entre todos los europeos, intentamos aprovechar para que nuestra reacción sea más rápida cuando esta crisis termine. Sobre todo ahora lo importante es mantener a flote, o sea, que no se generen consecuencias irreparables para la actividad económica. Y creo que eso es un poco la prioridad también en el Perú y en todos los países de la región. Poco a poco, ya veréis, aquí también se tienen que instalar medidas para que no se generen daños que no se puedan reparar después, sino que hay que, incluso para pensar en cómo adaptarse a una situación futura donde, bueno, pues habrá habido un parón
de la economía durante una temporada. Solo para terminar, desde su punto de vista, ¿cómo evalúa la respuesta peruana ante esta crisis, a la luz de la experiencia europea que, de hecho, se enfrentó al virus con un par de semanas antes, ¿no?, de antelación con respecto a Perú? ¿Cómo cree usted que ha sido la respuesta del gobierno y de los peruanos frente a esta situación? Creo que la respuesta ha sido muy adecuada, ¿no? Y además muy rápida. Me parece que el Perú ha sido el primer país de la región que ha establecido un aislamiento social obligatorio bastante absoluto, ¿verdad? Y que además ahora está siendo seguido por otros países en la región y que además se corresponde con lo que se ha hecho en Europa y lo que se está haciendo en Europa, ¿no? O sea que el tipo de medidas que hay que aplicar, creo que, bueno, pues están las enseñanzas europeas, también lo que se hizo en China. Es verdad que hay que adaptarse en cada región, en cada país, en función de la fortaleza también de la situación del sistema sanitario, en función también del aspecto demográfico, que también en Europa pues, ha tenido un impacto particular, ¿no? O sea, por algo nos llaman el viejo continente también. Y desde luego, pues el aspecto demográfico también tiene un impacto sobre el tipo de reacción que hay que tener. Pero para terminar, el último comentario que yo haría, que creo que es relevante para el Perú, es que la enseñanza de Europa, lo que traemos desde Europa, es una lección aprendida que todavía se está desarrollando sobre cómo luchar contra esta epidemia, esta pandemia, desde sistemas democráticos, sistemas políticos democráticos, sistemas económicos liberales abiertos y sociedades democráticas liberales, ¿no? Y demostramos que es posible, pero hace falta el apoyo, la responsabilidad ciudadana. Hace falta una conciencia ciudadana para que funcione. En un sistema autoritario usted lo impone y lo puede aplicar todo de manera implacable, utilizando cualquier tipo de medio y de violencia, ¿no? Los sistemas democráticos como los europeos, como el Perú y otros de América Latina, hace falta la responsabilidad. Y por eso yo entiendo los llamamientos que hace el señor presidente de la República y el gobierno a la responsabilidad ciudadana. Y eso es lo que puede hacer que las medidas que se han tomado en el Perú pues tengan efecto, como en Europa también. Siempre se están haciendo llamamientos a la población, a la responsabilidad de cada uno. Aquí estamos protegiendo el sistema sanitario, que nos beneficia a todos, que todos necesitamos, aunque enfermemos o no enfermemos, porque mañana puedes tener un accidente, puedes tener otro problema de salud, ¿y qué pasa si el sistema está colapsado? Porque demasiada gente ha contraído el virus al mismo tiempo y han colapsado el sistema. Por lo tanto, eso es importante, la responsabilidad. Y las medidas que se adoptan en el Perú apuntan a precisamente esa responsabilidad para que puedan ser eficaces. Embajador, muchas gracias por su tiempo. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Era el embajador Diego Mellado, embajador de la Unión Europea